Miras al suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos, lo que un buen día escribí. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de ¿Por qué los jugos de piña son azules? Soy Ana Arnaiz, coach personal y experta en inteligencia emocional, y estoy aquí para acompañarte, para apoyarte a que veamos diferentes temas de desarrollo personal, inteligencia emocional, desde una mirada seria y a la vez divertida. Un día más, gracias a María Basán por ser la sintonía de este programa, y como de costumbre me acompaña a los mandos Julián. Muy buenas. Muy buenas, Julián. Otro día más juntos. Muy bien, y además un programa que creo que va a ser muy interesante. Muy potente. Hoy hablamos de un tema que debería hacernos parar, reflexionar y ver qué está pasando y qué podemos hacer. Hace muy poquito, una adolescente sevillana, Sandra Peña, de 14 años, que tras sufrir acoso escolar terminó quitándose la vida. Su familia denuncia que el centro al que asistía, el Colegio Irlandesas de Loreto, en el barrio de San Carlos de Sevilla, conocía la situación de acoso desde la primavera de 2024 y, sin embargo, no actuó. Según denuncian los familiares, la menor fue objeto de acoso por al menos 3 compañeras desde el segundo trimestre del curso 24-25. La familia aportó informes psicológicos. La madre dio el aviso al centro en 2 momentos distintos, primero durante el curso pasado y luego al inicio del curso actual. Y aún así, dicen, desde el centro nunca ha habido comunicación con la familia sobre lo que estaba pasando. El colegio, por su parte, tomó únicamente una medida, la de evitar que Sandra coincidiera en el aula con las menores que la acosaban. Pero la familia subraya que, aunque no coincidían en clase, sí lo hacían en el patio y en los pasillos. Ese detalle pone en evidencia lo que muchas veces ocurre, una medida formal que puede existir, pero si no se controlan los espacios comunes, la vulnerabilidad sigue. Y lo más grave es, según la consejería competente, el centro no había activado el protocolo contra el acoso escolar, ni el de prevención de conducta autolíticas, que son aquellas acciones deliberadas de hacerse daño físico a uno mismo sin la intención de morir. Suelen ser una forma de lidiar con emociones difíciles como la ansiedad, el dolor emocional o la sensación de vacío, provocando un alivio temporal o una distracción a través del dolor físico. Un ejemplo es cortarse, quemarse, golpearse o arrancarse el pelo. Estas conductas que se provocan, que llevan a cabo personas, en este caso esta adolescente que está pasando tanto dolor a causa de este acoso. Hoy nos preguntamos qué falló en ese colegio, por qué no se activó debidamente el protocolo y qué deben hacer las instituciones educativas ante el acoso para que no quede en mera formalidad. Para ayudarnos a responder a estas preguntas, hoy contamos con la presencia de 2 expertas en acoso y ciberacoso. María José, presidenta de AMACAE, y Yolanda García, voluntaria y socia de la asociación AMACAE. Muchas gracias por estar aquí hoy a contarnos, a respondernos a estas preguntas que son tan importantes y que tanto daño están causando este acoso. Gracias a vosotros por dar voz al acoso escolar, y que lo que vamos a desarrollar esta tarde aquí y hablar, que le pueda servir a muchas familias, que sepan que existimos, que AMACAE está con las familias y que estamos ahí para lo que necesiten. Sobre todo con las familias y con los niños y las niñas que sufren, ¿no? María José, ¿qué es el bullying y qué lo diferencia de un simple conflicto entre niños y adolescentes? Bien, esa es la primera definición que le damos a todos, tanto a los niños para que aprendan a identificarlo, como a los padres cuando damos las charlas a padres. Y la diferencia es que en un conflicto pueden entrar 2 en discusión, pasa el conflicto ese día y no pasa de ahí. Pero en el acoso escolar estamos hablando de maltrato continuado y deliberado en el tiempo. O sea, para que sea acoso tiene que ser casi continuo. O sea, se convierte en un diario, o en 5 días de la semana ocurre 3, pero ocurre todas las semanas, y ocurre 4, y ocurre a veces todos los días. Entonces, ese maltrato continuado va haciendo mella en la víctima hasta que llega el punto de que claro, empieza a tener una serie de somatizaciones, incluso de no querer ir al colegio, que si me duele la tripa, que si me duele la cabeza, que si...
¿sabes? Empiezan a poner hasta excusas para no hacer gimnasia, cosa muy llamativa, pero suele pasar porque los profes de gimnasia a veces les ponen en parejas o en grupos y es ese niño o esa niña a la que no eligen, a la que la dejan ahí apartada a la última, a la que nadie quiere ponerse con ella o con él, le excluyen de alguna manera, entonces empiezan a poner excusas muchas veces, pues eso, me duele la pierna y no puedo hacer gimnasia, o me duele esto, me duele lo otro. Entonces, muchas veces descubren los padres, porque los niños se quejan muchas veces, sobre todo en los periodos vacacionales, ahora que va a venir las Navidades, de los que están o han empezado a sufrir acoso entre septiembre y diciembre, pues a lo mejor que han estado callados, ocultándolo incluso a sus padres por miedo, porque si callan es por miedo la mayor parte de las veces, o algunos se creen que si se lo cuento a mis padres van a pensar que soy un cobarde y que no me sé defender, ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya explotan justo a la reincorporación de las vacaciones. Días antes de reincorporarse a clase empiezan a encontrarse mal, a que me duele esto, me duele aquello, no tal, me mareo, me no sé qué. Entonces, muchas pediatras y muchos médicos han detectado los casos porque cuando los llevan al médico porque a ver qué le pasa, no encuentran la parte física y ven la psicosomática. Y cuando empiezan a preguntar, el niño al final suelta que es que en el colegio me hacen esto todos los días y ya no puedo más. Ese es el tema más grave. Nosotros vamos a los colegios a concienciar a los niños, sobre todo trabajamos mucho en la empatía y en eso que no quieres que te pase a ti, tampoco quieres que le pase al de al lado. Y además no vas a ser un chivato, que vas a ser un niño valiente y bueno y justo para ayudar al compañero. Les concienciamos mucho en que hay que hablar, hay que decirlo, y si lo veis ir a decirlo a un profe, a vuestra madre, a quien sea, pero dar la voz de alarma porque a lo mejor dentro de unos días es demasiado tarde. Entonces, esa es la concienciación que hacemos en los colegios, que los niños, los testigos, sobre todo, que llamamos los testigos mudos porque lo saben, lo ven y no dicen nada por miedo a ser el siguiente, pues que sean valientes. Les concienciamos en la valentía y en la empatía de que eso que le puede estar pasando a tu compañero hoy te puede pasar a ti mañana. Y si te acercas, o sea, además les decimos que el triángulo se compone de víctima, acosador y testigos. Si el acosador no tiene apoyos, se desinfla y va a dejar de acosar. Y si apoyáis a la víctima, esto se corta en rápido. Entonces, en los colegios hacemos esa concienciación, sobre todo. De trabajar esa parte, ¿no? Sí. Bueno, te iba a preguntar cómo se manifiesta en el día a día escolar, pero entiendo, pues eso, ¿no? Que en casa se manifiesta de esa manera, no quiero ir, estoy malito, que en ocasiones entiendo que serán excusas y en ocasiones serán somatizadas, como tú decías, que realmente les duele, porque lo están pasando mal. Yo aquí apelo mucho a los padres, que si conoces bien a tu hijo y tu hijo estaba tan feliz y contento y de repente empieza a venir triste, empieza a venir con golpes, empieza a venir que bueno, que un día te puedes accidentar y te puedes tener un golpe, pero si empieza a ser una cosa muy continua, que empieces a ver y a fijarte y a hablar con él, a ver qué pasa y qué te ha pasado y tal, porque a veces no le damos importancia y cuando ya el niño revienta, pues como yo que he visto estas cosas o las he tenido delante no me he dado cuenta que pasaba algo más grave. Y muchas veces vienen los padres autoinculpándose y le decimos, a ver, no tienes la culpa porque lo que menos imaginabas a lo mejor es que esto le estaba pasando en el colegio o que lo que te decía que era un accidente para que no te preocuparas, porque lo hacen, se hacen ellos como responsables de que mi madre no sufra, mi padre no sufra, nadie sufra, se lo traga y luego cuando explota, claro, ¿y cómo no me lo has dicho? Y los padres no entienden, piensan que, pero no es falta de confianza, es miedo. El miedo les paraliza. Paraliza. El miedo es una emoción que paraliza y en esos momentos pues más, ¿no? Una cosa que escucho mucho, ¿no? Esto siempre ha sucedido. Siempre ha habido bullying, siempre se han metido los niños unos con otros. Bueno, yo en mi época había acoso, de hecho pues yo lo he sufrido. Lo que pasa es que la diferencia que yo veía es que se quedaba en clase. Cuando yo llegaba a casa yo me sentía segura, cuando yo estaba en mi cuarto, cuando estaba con mis padres estaba segura. Totalmente. Y ahora llega el ciberbullying, que es 24/7, ¿no? Los chavales están siendo acosados continuamente, por no hablar ya de los vídeos que se graban, de que se mueven, de que se... Ahora mismo estamos viendo unas cosas horrorosas, ya utilizan la IA
ya utilizan, o sea, se ponen a hacer, y la suplantación de identidad también es muy habitual. Un año tuvimos una niña pobre que llegó a su instituto y empezaron todos a perseguirla porque alguien había suplantado su identidad y se habían puesto, o sea, el que la suplantó le empezó a decir que todos los de la clase eran unos frikis, unos tal, unos cual, y cuando llegó la pobre por la mañana al colegio se le echaba casi la clase entera a perseguirla. Como que ella había estado insultando. Claro, y ella no entendía nada, bueno, tuvo que acudir la policía, la persiguieron hasta su casa, horrible, y aún así, después de explicárselo incluso a la policía, algunos no se lo creían. Decían que sí, que era ella. Tuvo que cambiar hasta el número de teléfono móvil. Madre o sea, mía. y algunos iban hasta debajo de la ventana de su casa a decirle cosas. O sea, es tremendo. Es tremendo. Es que eso llega, pues eso, muchísimo más lejos y a de hecho, un daño tenido mucho más. hemos tenido familias que se han tenido que ir de la Comunidad de Madrid. El año pasado tuvimos una familia que se tuvo que ir de Aranjuez y se fue a vivir a Castilla-La Mancha. Se han tenido que ir fuera de la Comunidad de Madrid. Porque le estaban haciendo bullying a un... Porque ya no era solo la persecución o el bullying que podían sufrir sus hijos, sino la persecución administrativa que venía detrás y que conlleva, porque nosotros hemos dicho, el bullying empieza en los niños y acaba en los padres. Acaba en los padres. Y ya es la administración muchas veces la que se te echa encima, a pesar de tener a lo mejor 2 carpetas así de papeles para demostrar que todo lo que tienen tus hijos es acoso, que lo está diciendo el psiquiatra, el médico, el otro. No entiendo esto. ¿Cómo sí, que verás, la administración... sí, te voy a decir, yo lo denuncié en la Asamblea de Madrid porque yo he dicho que los protocolos están viciados desde el minuto 1 cuando es el centro el que se investiga a sí mismo. ¿Y esto qué pasa? Que el colegio que no quiere reconocer un caso de bullying puede poner en el protocolo, no veo indicios, no tal, cierro protocolo, he hecho mi trabajo y se acabó la historia. Ahora demuestra tú que todo eso que le está pasando a tu hijo en el colegio es bullying, que es a veces bastante complicado. En los casos de ciberbullying, incluso hemos tenido casos de inspectores que se han negado a recoger las pruebas de los padres. Entonces, si ya la administración de alguna manera colabora en no querer recoger unas pruebas que son evidentes de que le han estado haciendo un ciberbullying a ese chico, claro, luego hay denuncias en las comisarías que no les gustan ni a los directores, ni a la inspección, ni a nadie. Ni le gusta a la Comunidad de Madrid que les denuncie ni que pierda un juicio. Porque en ese caso, María José, ¿cómo se actúa? Bueno, me estoy saltando las preguntas, pero nos va llevando la conversación. A ver, lo bueno del ciberbullying es que deja huella. Entonces se puede rastrear. Vale. Y yo como madre denuncio que a mi hijo le están acosando, le están haciendo ciberbullying y la administración no quiere tramitar ese ciberbullying. A ver, el tema lo tenemos también en Fiscalía de Menores, que están tan acostumbrados a ver reyertas, puñales, navajas y cosas de estas que cuando llega un caso de acoso escolar a Fiscalía o tienes una carga de prueba muy gorda o es como archivan esto como las rosquillas. Y hemos tenido casos en la absoluta indefensión por esa... ¿Y qué haces en ese caso? Pues por eso nosotros denunciamos todo el rato esa indefensión que tienen las familias en el acoso, porque además el acoso escolar no está tipificado como delito, está tipificado el acoso, pero el acoso escolar como tal no está tipificado como delito. Entonces, te tienes que ir al artículo, me parece que es el 193 o el 173 del Código Penal, de las amenazas, los insultos y tal. Pero claro, no es lo mismo el que te insulta un día como el que te está machacando todos los días. Por eso nosotros estamos pidiendo que se tipifique el acoso escolar como un delito penal en la ley penal del menor, porque si no, nos quedamos en el limbo. Nos quedamos en el limbo legal ahí, en el tema penal, y a no ser que sea una paliza o algo muy evidente o un ciberbullying, que sí que están obligando ahora a algunos fiscales a través de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando hay suplantaciones o cosas, o que alguien crea una página web e incluso se han encontrado niñas que han cogido su foto y las han puesto en páginas de pornografía y cosas esas, a obligar que se retire todo eso. Que aún menos mal, que aún tenemos algo así, que van obligando a retirar eso porque compete a la integridad de un menor.
Pero si no, como no sean cosas muy, muy, muy graves, en los casos así de acoso escolar se están quedando muchos niños en la indefensión con el tema de Fiscalía de Menores. Por eso estamos pidiendo nosotras que se tipifique el acoso escolar como un delito, porque es que si no, tenemos un problema ahí también legal. Pues claro, nos hemos ido un poco más lejos, porque yo te iba a decir que algo que creo que quiere saber cualquier familia, ¿qué señales de alerta que decías tú, no? Pues esto de que no quiero volver a clase, no quiero ir al gimnasio, ¿no? ¿Qué otras cosas se puede fijar un docente o una familia, que señales que digan aquí algo? En el tema docente, a ver, yo siempre digo que los niños donde más tiempo pasan es en el cole. Tú como docente el primer día, la primera semana, a lo mejor no conoces a todos tus alumnos porque eres nuevo en el colegio como profesor y no los conoces. Pero yo te aseguro que en 15 días ya el profesor ha afilado de alguna manera, pues el que trae los deberes, el que no, el que interrumpe, el que tal. Entonces, si tú tienes a lo mejor una clase más o menos que se llevan bien y que hay un clima bastante normal y tal, en cuanto ves que un niño de repente no trae los deberes y los traía todos los días, no quiere, no atiende, está como abstraído, no, o se pone, está triste y ni siquiera le preguntas qué te pasa, que yo lo digo muchas veces, a veces es un ¿qué te pasa? En un momento dado, y a lo mejor te lo cuenta, porque a lo mejor resulta que contigo como tutor tiene esa confianza, y si no, a lo mejor se lo puede ir a contar a otro profesor, y ese profesor que se lo cuente al tutor y que sepan lo que pasa, porque a lo mejor esas cosas, si se cogen a tiempo, a lo mejor se pueden remediar. Entonces, al profesor, pues si damos charlas para profes, evidentemente les vamos diciendo cómo detectar, porque ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que ven todos los días, y como las ven todos los días, las tienen casi normalizadas. Entonces, la diferencia entre normalizar una cosa y no es saber identificarla. Entonces, identifican cosas como si fueran conflictos cuando a lo mejor están siendo cosas que son acoso. Entonces, la falta de formación, que es otra cosa que yo he denunciado en la Asamblea de Madrid, es, por favor, más formación al profesorado en estos temas. Claro. Sí. Es verdad que no les obligan a hacer la formación, se la dan opcional, pues bonifiquen de alguna manera al profesorado para que se animen a hacer estos cursos, y les bonifiquen ustedes de alguna manera para que se animen y que estén, o si no, pues tomar alguna determinación en un momento dado para que todos puedan tener esa formación, porque claro, cuando abren un protocolo nombran a 2 profesores instructores, normalmente son profesores que no dan clase a los implicados, y ellos digamos que tienen que hacer esa investigación. Claro, le dan un protocolo, le dan un tocho de 70 páginas o 80 páginas que tiene el protocolo, que alguno ni se lo ha leído, y le ponen a investigar. Y ni siquiera saben cómo hacer las preguntas, lo hacen como buenamente pueden, claro, y muchas veces el buenismo pues pero falta profesionalidad. Claro, acaban metiendo la pata sin querer y salen perjudicados tanto las víctimas como los acosadores, porque al final se entera todo el mundo y ya los etiquetan. Ya. Me gustaría un momentito intervenir para hacer una aclaración. ¿Cómo actuar los padres ante un posible acoso escolar? Sí. Los padres lo que tenemos que hacer es hablar con los hijos, pero hablarles, no interrogarles, sino escucharles. Ver la actitud que está teniendo ante las preguntas que le estamos haciendo, pero que ponernos en su lugar, trabajar nosotros con ellos la empatía también. Decir, pues... ¿Y ¿qué es lo que te ocurre? No, si se cierran en banda. Claro, pero es que hay que hacer... hablan. Claro, porque hay que dar la vuelta a la tortilla, como solemos decir. Desde la empatía, tú mismo ponte en su lugar. Verdaderamente, como ha dicho Marijose, quizás no quieren decirnos para no preocuparnos, pero, pues por ejemplo, a la hora de acostarse hay muchos niños que van con el móvil. Pues un momentito de relax, un momentito en la cocina con ellos. ¿Qué tal hoy la clase? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal en el recreo? Que el recreo suele ser los casos ahí donde suele haber mucho acoso. Y sacándole un poquito a los niños poco a poco, pero no hacerle interrogaciones. Porque no estamos interrogando, lo que queremos es que nos sepan, peor, claro, ¿no? Que sepan que los padres somos una puerta abierta, que estamos ahí para cuando nos necesiten, que no vamos a juzgar a nadie. Verlo desde cuándo, pues a lo mejor cuando llegue con la mochila y llegue con las cosas rotas, o que le falta el estuche, o que el libro que le acaban de comprar nuevo y se la lleva, o llega a Reyes. Ahora mismo, después de Reyes, ¿qué suele ocurrir? Los niños pequeños suelen llevar los muñecos al colegio,
o los coches. El primer día, no. A lo mejor el segundo ya al coche ya le falta una rueda. Tenemos que ser observadores de lo que está pasando también, porque claro, llegamos cansados a casa, me voy a poner corriendo con la cena, mamá, quiero decirte, espera un momentito. No, el niño no espera. El niño, si te va a contar algo, escúchale. Entonces me parece muy importante la labor que tenemos que hacer los padres en casa, porque tiene que haber una educación en casa, una educación en valores que ahora mismo no hay. Entonces me parecía muy importante señalar eso. Vale, pues esa parte de observar, de ver qué está pasando, y cuáles son los primeros pasos. Vale, yo ya sé que a mi hijo, a mi hija está sufriendo acoso, ¿y ahora qué hago? Vale, eso es muy importante, porque ayer se nos planteaba también, estábamos dando una charla y se planteaba, bueno, es que yo he venido a decirlo 40 veces y no sé qué, pero es que no vale decirlo. Hay que ponerlo por escrito, con copia de registro en la Secretaría del Centro Educativo, lo primero. Porque Importante. No vale solo hablar. Dicho. Hay que escribirlo y meterlo por registro en el colegio. La Secretaría del Centro. Sí, vale. Con copia de registro es mejor hacer 2 copias iguales y te sellan las copias, una te la dan a ti y otra se la quedan ellos. Y si tú te quedas un justificante. Claro, como que tú has informado al colegio de lo que está pasando. O si no puedes ir al colegio por lo que sea, pues envía un email a la atención del director, pero ya vas teniendo una base, claro, un escrito diciendo que yo he informado de esto y tal. Porque si pasa algo, luego, que a mí ha habido padres que les ha pasado que yo les he dicho poner un escrito lo primero y a lo mejor no lo han puesto, a los pocos días le han pegado una paliza y dice, ¿qué razón tenía? Porque después de haberlo dicho 4 veces, ahora dice el director que no sabía nada. Porque no consta. ¿Por qué esta reticencia de los centros a escuchar? O sea, si un padre va 4 veces a decir a mi hijo le están acosando, esto es más que un conflicto entre 2 compañeros, esto ya... Bueno, ¿Por qué los colegios se cierran tan en banda en actuar? A ver, yo sí que he detectado 2 cosas. Hay una diferencia, por ejemplo, entre la escuela pública y la concertada. La pública, como depende más de la administración, tú vas a decir, puede haber alguno reticente, pero si llamas a la inspección enseguida lo abren. Pero en la concertada sí que cuesta más, porque es como que viven de la imagen del colegio. Claro, y entonces, en mi cole no, ¿no? En mi cole, como que en mi cole no, porque en mi cole no pues pasan estas cosas. Esa es una negación plausible que hay generalizada muchas veces. Entonces, yo imagino que a lo mejor en las irlandesas de Loreto pasó algo así. Que aquí no puede haber bullying, que aquí no sé qué. Un nombre que no puede. Claro, tener. Y entonces no voy a abrir esto porque si no estoy dando pie a que aquí hay acoso y a mí no me interesa que se sepa que aquí hay acoso. Pues yo ya les... Si se abre un protocolo, perdona que te vaya cortando, pero que me sugiere. Sí. Si se abre un protocolo de acoso, ¿es público? O sea, no puede haber un protocolo donde se guarde la intimidad del... Sí, total, es que tiene que ser discreto. Entonces, no tiene por qué ser público que en mi colegio hay efectivamente bullying, o sea, que también es un poco... Pero, ¿sabes qué pasa? Que como no lo saben gestionar... Ya. Porque ahora ya los directores o directoras que sí saben gestionar esto, lo que hacen es hacen firmar un documento. Yo ya he visto en algunos colegios que les hacen firmar un documento de confidencialidad tanto a los padres de los agresores como a los padres de la víctima. De lo que se habla aquí dentro no se dice ni mu, porque esto compete a menores, a unos y a otros. Entonces, no pueden ustedes hacer comentario de lo que se está gestionando aquí del protocolo, porque de lo que resulte de un protocolo va a ser la discreción. Porque estamos hablando de menores y ni tienen que señalar a la víctima ni tienen que señalar al niño agresor. ¿Por qué? Porque ha pasado que a lo mejor no se han enterado de la víctima y se han enterado de quién era el agresor y luego andaban todos los niños detrás del agresor diciendo tú eres un acosador y tú eres un acosador y al final sale el acosador saliendo acosado. Claro, pero y además es que les colgamos una etiqueta, ¿no? Claro. Que seguramente se les va a quedar para toda la vida, porque a lo mejor entiendo yo, vosotros sois las expertas, que un acosador también puede ser un niño que en un momento determinado lo esté pasando mal. Totalmente. ¿No? Yo lo vi muy claro en el libro de Invisible, que suele, o creo que es el perfil, ¿no?, del acosador. ¿Qué le pasa a ese crío para que sea un acosador?
Habrá, no lo sé, habrá otros que sea por Sí. otros motivos, pero creo que hay un porcentaje muy alto. Entonces, si le etiquetas ya como acosador, aunque ese niño ya... Arrastra la etiqueta pues Para siempre. para siempre. Y no se deben etiquetar niños, yo siempre lo digo. Es que tú no vas a juzgar al niño, vas a juzgar la conducta. Eso es. La conducta, Eso es no al niño. importante. ¿Vale? Lo que vas a tener que arreglar ahí es la conducta. Si es una mala conducta, hay que arreglarla para que sea una buena conducta. Y a la víctima, si está mal, pues la vas a ayudar con, pues eso, con apoyo, con terapia, con lo que sea. Pero al niño víctima lo recuperas, y al acosador, si lo trabajas con él, también lo recuperas y deja de ser un niño agresor. Cosa que no se hace. Por eso, cuando se niegan los acosos y se dice que son conflictos, al final no se trabaja con esos niños agresores. Y al final Continúan siendo la el víctima agresor. se va del colegio, lo cual es una revictimización secundaria a la víctima, porque yo que no he hecho nada me voy, me tengo que ir, y sin cambio estos se quedan ahí dentro. ¿Y qué pasa? Que a los 2 días o al día siguiente ya van a por Tienen otro. otra víctima. Efectivamente, entonces Claro, no se al acaba final. el problema. Entonces yo lo que le vendo a algún directora es, vamos a ver, si tú no acabas, la víctima se puede ir mañana. Y a ti se te acaba el problema de que aquí hay una víctima, pero tú tienes unos agresores que mañana van a ir a por otro. Entonces, o trabajas eso, o tienes el problema incluso al por mayor. Porque es que además se van a malentonar, ¿no? y mira, Viendo que el ayer agresor... mismamente en la charla que estábamos dando había una profesora que decía, es que lo que no se corta en primaria al final salta a secundaria, y en secundaria te puedo decir que se hacen que ahí unos ya... auténticos expertos del bullying. Porque como ya saben cómo funcionan los profes y ya saben, pues ahora lo voy a hacer más civilinamente para que no me pillen, y voy a hacer la vida imposible, y es cuando ya tengo el móvil y ya voy a acosarle por redes y le voy a suplantar la identidad y voy a hacer estas cosas. No decimos nada cuando salgan del colegio, ya como van. Sí. Claro, porque es que ya van con un poderío que... Claro, porque además es lo que pasa en las entiendo calles. que se hacen fuertes, claro. Yo Claro. soy el No. acosador y el que se tiene que largar es la víctima. Pues yo me voy creciendo, ¿no? Me voy creciendo en esa tiene un agresión. refuerzo social tremendo. Y salen a las calles Claro. siendo un agresor de Es que me luego, voy a comer claro, el y mundo. luego además ves a los profesores quejándose precisamente de que tienen alumnos que les faltan al respeto, que la violencia está subiendo el nivel. ¿Y por qué? Porque a los que precisamente empezaron acosando en primaria y no se les ha cortado las alas, pues llegan a secundaria y ya faltan al respeto al profesor y a quien sea, incluso a sus propios padres. Porque Sí. yo ayer dije que es malo tener una víctima porque lo sufres, pero también es malo tener un niño acosador, porque como no lo reconduzcas, esa violencia se te puede volver contra ti, y al final acaban pegando los padres. Están las comisarías llenas de denuncias de padres denunciando a sus hijos. ¿Qué os encontráis de estos padres de acosadores cuando se enteran mi hijo es un acosador? Pues ¿Qué os mira, encontráis? ¿Qué respuestas? la mayor parte no lo reconocen. Lo niegan. Lo niegan, incluso amenazan a los directores o directoras diciendo, usted está diciendo que mi hijo es un delincuente, no sé qué, le voy a denunciar. Y de hecho ha habido directores que muchas veces, abriendo un protocolo y viendo quiénes son los agresores, tienen miedo a abrirlo porque saben cómo son los padres de esos niños. Que yo se me han dado casos de preguntarme a algún director y decir, mira, pues llama a un policía y que esté algún policía en la reunión. Porque es que efectivamente les da miedo, porque ya saben, ya conocen a algunos padres que saben que son complicados, o que esos niños tienen problemas porque tienen una situación familiar X, y entonces todo influye. Entonces, eso es como, te voy a poner un ejemplo muy claro. En el caso de mi hijo, de esto ya estamos hablando de 2012, esto ya fue hace mucho tiempo, pero la orientadora me decía, es que es que tiene problemas en su casa. Y yo decía, bueno, muy bien, tiene problemas en su casa, pues que alguien solucione eso, pero que eso no interfiera en que mi hijo pueda venir aquí a estudiar tranquilamente. Bueno, No, pues esto es de la vida de mi hijo. y digo, porque es que si no trabajáis con él o alguien trabaja con él, al final se va a convertir en un delincuente. Bueno, pues lo que yo dije se cumplió, porque al final ha acabado siendo perseguido por la Policía Nacional, no te digo más. Y ha acabado, yo creo sí que hasta fichado veis por la claramente policía. que hay un perfil. O sea, Sí, el acosador sí que en el acosador suelen ser niños con muchos problemas, incluso o padres agresivos, o sí, coincide, sí. A veces sí, familias desestructuradas, padres incluso separados, pero con separaciones malas, ¿sabes? Porque fíjate, hemos tenido niños víctimas de padres separados y venir los dos y estar los dos a piñón, apoyando a su hijo y a solucionar el tema de su hijo, ¿vale? Porque si eres buen padre, te da igual estar separado, porque lo que tengan, yo siempre digo, lo que tengan los padres los problemas, que dejan a los hijos. Sigue siendo padre y madre. Efectivamente. De entonces, este pequeño.
Es verdad que detrás de un niño acosador normalmente hay muchos problemas. De hecho, nosotros tuvimos padres poniendo denuncias porque a lo mejor a su hijo le habían hecho ciberbullying o tal, y a los 2 días venir el padre del niño denunciado a pegar al padre de la víctima. O sea, entonces dices, bueno, pues no te extrañe de dónde viene la violencia. ¿Dónde ha aprendido esta manera de relacionarse? Es que luego tienes al típico padre que dice, tú antes de que te peguen, pega. Ya. ¿Qué estás generando ahí? Pues violencia. Ya. Violencia. Sí, yo eso es algo que peleé mucho en mi casa, porque bueno, pues mi marido venimos de la época que venimos, de criarnos en las calles, ¿no? Y entonces se lo decía a mis hijos y yo, no. Yo les compraba cuentos de amiguitos, de cómo resolver con empatía, y él le decía, no, antes de que te den tú das. Digo, no, que no hay que dar ni uno ni otro. Ni ninguno, porque es que al final... No, que no se resuelven las cosas, con violencia no se resuelven las cosas. A bofetadas no se arreglan, desde luego. ¿Y cómo es el trabajo? Bueno, Yolanda hemos dicho que es voluntaria en Amacae, Sí. y ese voluntariado trabaja con niños y niñas que están padeciendo, que padecen acoso escolar. Sí. ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Cómo trabajas? ¿Qué estrategias utilizas? Sí, ¿O qué? yo empecé en Amacae hace 2 años. Yo soy prevencionista en temas de acoso escolar y iba por los colegios. Lo que ocurría es que, claro, ir una persona así, como que veía que el granito se quedaba en granito, y yo quería que fuese una montaña y que llegase a más gente. Entonces, pues eso, lo típico, en redes te pones a investigar y localizo a Amacae. Fui a Amacae, conocí a María José, que no es porque esté delante ni porque sea la presidenta de Amacae, pero se merece un altar. El trabajo que lleva realizando... ¿Cuántos años lleva Amacae? ¿14 ya? ¿15? ¿Cuántos? Llevamos en enero 12. Fíjate, pues 12 años peleando contra las administraciones, ayuntamientos, comunidades, a ver si desde aquí se puede hacer un llamamiento y podemos seguir. Y entonces, bueno, yo lo que vi, yo la acompañaba, porque allí cuando llegan las familias al despacho, llegan los papás, o mamá o papá, con el niño. Y entonces el niño, al principio cuando lo ves que se sienta como muy erguido. Luego cuando la mamá ya empieza a contar cosas, el niño como que se va encogiendo, y es como que le vas viendo que dices, madre mía, el niño, pobrecito. Incluso a veces llega a contar el niño cosas que a la mamá no se las había contado. Yeah. Y allí se sentía como, dice, a mí no me has contado eso. O sea, entonces yo le propuse a María José que por qué no, aparte de escuchar a los papás, hacerles un seguimiento, acompañarles en todo ese proceso tan duro, no se trabajaba con los niños que venían, y hacer unos talleres de inteligencia emocional allí. Le pareció una idea genial, y el año pasado que empezamos estuvo muy bien. Había 2 voluntarias haciendo con mayores y pequeños, y la verdad es que surgió bastante bien. Entonces en Amacae pueden ir niños de cualquier edad que sean víctimas de acoso escolar. Sí, bueno, quería comentar. Cuéntanos cómo Amacae, es, cómo son los efectivamente, horarios, a ver, cómo funciona. Amacae es, tanto los talleres a los colegios como a los papás, bueno, es gratuito. ¿Qué ocurre? Que allí llegan familias bastante desestructuradas, entonces cuando el niño sale de allí necesita un psicólogo que estas familias no se pueden pagar. ¿Qué ocurre? Que en la asociación Amacae voluntariado, pero luego hay socias que se paga una cuota anual. Esa cuota anual va a parar tenemos con una asociación de psicólogos que son los que recogen a los niños que nosotros enviamos con esa pequeña aportación. O sea que hay como un convenio con unos psicólogos, con unos psicólogos que se pagan con esa aportación que hacen los socios. No solo con esa aportación, pero a veces también hacemos eventos para recaudar fondos, y entonces hacemos un fondo, y a pesar de que el gabinete psicológico es muy profesional, porque lo conocimos en 2018, nosotros, la vicepresidenta y yo, nos pusimos a recorrer gabinetes para ver si encontrábamos, porque claro, no te vale solo el psicólogo que conocemos habitualmente de cognitivo-conductual. Estos niños que están traumatizados necesitan terapias más concretas, y son terapias muy caras a día de hoy, suben de los 80, 100, 120.
Yo me acuerdo, mi hijo, yo pagué 100 euros por cada sesión. Entonces, cuando estás tan desesperada y sabes que la única solución es esa terapia, te agarras a donde sea. Pero claro, no todo el mundo puede pagar eso. Entonces, estuvimos buscando y encontramos a esta señora que nos quiso hacer una rebaja para los niños que vengan de Amacay. Ajá. Entonces, los que pueden pagar las terapias, les cuesta como unos 60 euros, porque son terapias, ya digo, que valen el doble de eso. Y tenemos a veces un fondo, dependiendo del fondo que tengamos, pues le damos algunas sesiones gratuitas, y si no, también la psicóloga, al ver la necesidad, sí que ha cogido, tiene psicólogos ya que vienen de infanto juvenil, de prácticas, de hacer ya prácticas, y como ella además es formadora de psicólogos, pues los forma en bullying, y entonces para las familias que no tengan ningún recurso económico, por ejemplo, imagínate gente que está en el paro o que está con una renta mínima de inserción social, pues entonces les ponemos, aunque sea un psicólogo así, para que por lo menos tengan la opción de tener un psicólogo gratuito y por lo menos tengan a alguien que les pueda ayudar y que les pueda... Y que es un profesional, ¿no? Efectivamente, mejor eso a que no tengan a nadie y acabe el niño pues fatal o ingresado o lo que sea. Y también hay colegios. Hay que dejar muy claro que nosotros no cobramos cuando vamos a los colegios, pero sí los colegios, en forma de dar las gracias, pues hacen una aportación económica, la que quieran ellos, nosotros donativo, no hacen a la asociación. Claro, y va destinado a eso mismo. A eso. A apoyar ese acompañamiento psicológico a los niños que no tienen efectivamente. recursos. También los papás que van allí pues se pueden hacer socios de Amacay por si alguna vez necesitan algo. Es una aportación económica, igual que... Es muy pequeña, casi es como las de las AMPAs. Entonces lo que hacemos es que cuando desarrollamos esos talleres de inteligencia emocional, pues se pone un precio para los que no son socios y otro para los que son socios. Da igual, porque la verdad es que las clases se llenan. Se trabaja con ellos durante todo un mes. El año pasado, por ejemplo, que se llenen los grupos. Y muy bien. Los niños vienen... que está teniendo acogida y que las familias entienden que porque es también, un recurso muy bueno. Claro, es que hay que trabajar con los niños también este tema, porque... vamos a apuntarlos a recuperación, vamos a apuntarlos a matemáticas. Decía el doctor Marina, tan importantes son las matemáticas como que un niño aprenda a gestionar sus emociones. Yo creo que más. Porque ¿qué ocurre? No, efectivamente. Porque las matemáticas no le puede hacer un aparato, pero gestionar tus emociones. Yo, por ejemplo, me gusta escribir, y un lema que tengo yo en uno de mis cuentos pone: si aprendemos a gestionar nuestras emociones, aprenderemos a gestionar nuestra vida. Y eso es totalmente cierto. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? Yo, por ejemplo, uno de los talleres que hice, que a mí me parecía graciosísimo, le dije: al día siguiente me tenéis que traer cada uno unos zapatos de vuestro padre. Unos zapatos de mi padre, ¿y para qué quiero yo? Por favor, trae los zapatos, que yo me voy a traer también unos grandes. Entonces les hice andar con los zapatos de sus papás, para que se den cuenta lo grande que le quedaba. Pues tú imagínate, ahí es donde se trabaja la empatía. Entonces ellos salen impactados, ¿por qué? Porque los niños pequeños, por ejemplo, lo pueden asociar a imágenes, entonces se acuerdan del taller que hice de inteligencia emocional, que trabajamos esto, y a raíz de eso los niños terminaron el taller y siguen quedando en el retiro todos los papás. Qué bien. Para que los niños se vean. Entonces, algo de huella ha dejado. Hombre, lo han vivido, más vivencial que eso. ¿Sabes lo que les pasa? Que muchas veces pierden sus amigos. El acosador convence al resto y se quedan solos. Y esa soledad es mortal. Entonces, estos grupos ayudan también a que conozcan otros niños y a que puedan hacer piña o puedan hacer nuevo grupo. Cada uno expresa lo que le ha pasado. Entonces, como todos están, como se suele decir, en el mismo corro, cada uno, entonces luego ahí ya es trabajar. Pues a lo mejor hay alguno que no le gusta hablar o no le gusta expresar, porque yo no quiero hablar con este chico que no le conozco de nada. Bueno, pues vamos a escribirlo. Al final del taller, cuando se termina, efectivamente, entonces a lo mejor al final del taller, pues o se hace un libro, se hace un cuento y cada uno expresa. ¿Qué ocurre? Que tú te sientes ahí como un poquito cohibido, pero cuando tú ves que tus compañeros, que ya llevas un mes con ello trabajándolo, al final se abren y te lo cuentan. Y ahí van saliendo cositas que no se han hablado ni con un psicólogo, ni que se han hablado con un papá, o incluso en la misma primera reunión que tuvimos. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que para mí una asignatura pendiente, que ya se trabaja en Canarias,
con Begoña Ibarrola, la asignatura pendiente sería trabajar la inteligencia emocional en los colegios. Lo que Estoy pasa totalmente que... de ¿Qué acuerdo. te voy a decir? Bueno, Claro. Pico pala. ya, Pico bueno, pala. llegará algún Además- día que se den cuenta de la importancia de ello. Además, viendo el panorama que hay en salud mental ahora Hombre. mismo infanto-adolescente, yo creo Es- que sería la asignatura a, Sí. a meter con calzador en todos los Sí. sitios, porque un niño feliz no rinde igual que un niño que está triste. Eso está Efectivamente. claro. Es salud, es que es su salud. Efectivamente. Y ahora mismo la salud mental infanto-adolescente en España está bastante fastidiada por lo que estamos viendo. Sí, En la Comunidad de Madrid se están haciendo ingresos a domicilio de menores con la salud infanto-juvenil fatal. Y porque no hay sitio ya en los hospitales. Claro. Yo suelo decir que vamos tarde, Sí, tarde. Yo sí. siempre voy diciendo que hay cosas que se ponen de moda muy rápido. O sea, hace 2 años o 3 nadie sabía quién es TikTok y ahora todo el mundo se ha hecho un vídeo en TikTok. Sí. Pero la inteligencia emocional va muy lenta y va entrando en los espacios muy, muy poco a poco. Y por supuesto estoy con vosotras, que es la asignatura pendiente. Hay Sí. centros, que están empezando un tristemente poquillo hay ya. centros que están empezando porque son centros muy caros. Sí. Y la inteligencia emocional tenía que estar ya... Sí. Yo es lo que te digo, o sea, me parece más importante que las matemáticas. O sea, yo creo que Ya, totalmente. la educación emocional, la educación financiera, la educación sexual tendría que estar Ahí ya está. metida, porque el resto los chavales lo tienen en la mano. Ahí está. Lo pueden mirar, que es importantísimo la cultura, pero que hay cosas que... Es que todo se ha convertido puede- ahora como en política y es que es una Ya. pena. Porque ahora ¿a qué vienen talleres de la ETA o talleres de caza como extraescolar que han propuesto a alguien en Andalucía? Mejor no hablar. O Ya. sea, y de la Es- salud infanto-adolescente no nos vamos a preocupar, que puede pasar una factura al Estado en 10-15 años muy gorda. Ya, esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Qué recursos existen actualmente? Porque escuchando os digo, estamos muy en Muy mal. pañales, ¿no? Sí. Legales, psicológicos para acompañar a las víctimas, que ya habéis comentado que psicológicos cero y súper caros, lo poco que hay. Y legales tampoco, ¿no? Porque si la administración se Bueno. niega a este acompañamiento o a abrir expedientes o Pues a... mira, la LOPIBI te dice ahora, la Ley de Protección a la Infancia contra las Violencias, que el niño víctima de cualquier tipo de violencia, llámese como se llame, tiene derecho a un abogado, pero no te lo dicen en ningún sitio, a no ser que sepas cómo está la ley. Y yo lo he descubierto porque hace un mes, porque ahora las entidades sociales que trabajamos con menores nos obligan a tener un delegado de protección al menor. Entonces, ese delegado de protección viene siendo como en los colegios el coordinadora de bienestar. Que yo cuando pasó lo de las irlandesas de Loreto dije, ¿dónde está el coordinadora de Ese- bienestar de ese cole? Porque es el primero que se tiene que enterar de que una niña o un niño está sufriendo acoso escolar y tiene que intervenir y avisar a quien corresponda. Vale, Vale. eso es una de las preguntas que tenía el público, ¿no? Que se decía, bueno, yo envié preguntas que si quería decir, haceros preguntas la gente y decía una de ellas, ¿se han planteado una ayuda real de formación a profesores y orientadores sobre el bullying y su complejidad? Un poco nos has contestado ya que los profesores pues no tienen muchas ganas de hacer esta formación de hecho, yo y que desde la administración habría que fomentarlo. estuve indignada hará una semana o 10 días atrás porque salió el señor consejero diciendo que la Comunidad de Madrid era la punta de lanza del acoso escolar y yo nada más oírlo me indigné y dije, ¿la punta de lanza de qué? De los que le más dije, acosamos. y le dije, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Se lo dije así, tal cual por redes, porque como no tengo otra manera de llegar a él, porque no nos ha querido recibir, pues entonces le dije eso y le dije, si no ha puesto usted un solo euro para prevención y formación de bullying y formación del profesorado, es que no ha puesto ningún solo euro en el presupuesto de educación para eso, con lo cual ya ¿para qué queremos más? No podemos formar a los profesores si no hay una partida que vaya para esto, ¿no? Orientadores. Y cuando estuvimos charlando, me comentaste eso, ¿no? Que existía la figura del coordinador de bienestar desde 2023. Efectivamente, sí, explícanos porque qué es esta figura, porque a raíz del gobierno aprobar la ley de la LOPIBI en 2021, pues cada comunidad autónoma tiene que legislar su propia LOPIBI, ¿vale? Entonces la Comunidad de Madrid ha legislado
Y evidentemente entre las figuras que tienen que tener en los colegios es la del coordinadora de bienestar, que es el que se tiene que ocupar de los planes de convivencia, de los protocolos de buen trato, de si hay un protocolo de acoso escolar, también estar enterado desde el primer minuto, y a veces se entera el último. Que por eso decías que en el caso de Sandra, ¿dónde estaba el ¿Dónde coordinador de estaba? bienestar? Porque es que además se nos ha dicho claramente que ese coordinador de bienestar, a pesar de que, claro, puede ser una profesora en ese momento, un coordinador de bienestar. Eso, ¿quién es un coordinador de bienestar? ¿Es una persona que llega nueva al cole? ¿Es No, alguien del centro? se supone que tiene que tener un curso, ¿vale? De especialización para ser. Se supone. Eso Y lo digo. Eso me suena mal, ¿eh? Suena mal porque te dirá, el primer año, al primero que entraba por la puerta le nombraban coordinador de bienestar. Te ha tocado. Y claro, te ha tocado. ¿Y esto de qué va? Y se ponían a ver, y claro, tienen que hacer un montón de trabajo, que no tienen ni tiempo material para hacerlo, que nosotros hemos dicho que o pongan expertos o personal externo para los protocolos, porque si tiene que dar clase y tiene que tal y no está liberado un poco, no puede hacer ni los planes de convivencia, ni los protocolos de buen trato, ni nada que se le parezca. Y además entiendo que esto es un montón de papeleo, pero horrible. En la práctica, ¿qué es lo que hace un coordinador de bienestar? ¿Qué Pues, tiene que hacer? Pues se supone que tiene que hacer, lo primero, el plan de convivencia del centro. Vale, que eso es papeleo. Papeleo, es que todo es papeleo. Todo burocracia. O sea, le han metido toda la burocracia. ¿A la práctica? Y en la práctica, si imagínate, mañana un niño va a su coordinador de bienestar y le dice que está sufriendo bullying, esa señora lo primero que tiene, o el señor que sea, tiene que ir al director a decir, tenemos que abrir un protocolo bullying. ¿Que no lo hace? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, por lo menos, en ese aspecto sí que han legislado un régimen sancionador, y dependiendo de la falta, si es leve, grave o muy grave, la que cometa el coordinador o coordinadora de bienestar, y no abrir un protocolo de acoso escolar, ya le digo aquí a muchos coordinadores, si no lo saben, es una falta muy grave, les puede caer una sanción de 3.000 a 30.000 euros. Lo mismo, y, o sea que encima de que te cae, según entras por la puerta, tú eres el coordinador, estás un poco empanadillo, si no abres un protocolo... Y si no comunicas en 24 horas, es lo que te dice la ley. O sea, que si el niño te lo cuenta hoy, como mucho mañana, tú tienes que ir al director a decirle, este niño desde el momento que el niño te lo comenta... tú tienes que comunicar. No, María José, ¿y si el niño no te lo cuenta? ¿Y si tú te das cuenta de que algo está pasando? O sea, este coordinador no tiene un papel, o no hay alguien que le diga al coordinador, porque claro, estamos hablando de que a los niños les cuesta mucho hablar. Estáis diciendo cómo podemos llegar hasta... Imagínate que el niño se lo cuenta al profe de confianza, o incluso a su madre, y la madre va derecha a la coordinadora. También puede ir. Vale. Que muchos padres no saben ni quién es el coordinador. Ni que existe, o no saben ni siquiera quién es el de su colegio, ¿vale? También ha legislado la Comunidad de Madrid en que esa figura tiene que existir en todos los coles. El cole que no lo tenga también lleva su sanción. O sea que ahora mismo se supone que en cada cole hay uno. Agarrar los bolsillos, ¿no? Al menos. Sí, por lo menos dices, bueno, si es a palo de golpe de económico, pues es una pena, pero solo funcionamos así en este país, por desgracia. Yeah. Sin en cambio, nosotros también, como delegados de protección del menor, tenemos 24 horas para comunicar. Y yo ya he tenido que comunicar en apenas 2 semanas 2 casos, primero viendo según vea si hay delito o no hay delito, porque ahora tienes que dirimir si a lo mejor te viene alguien ya con delito de ciberbullying, pues decir y comunicar a lo mejor a Policía Nacional o a Fiscalía de Menores. Es que dependiendo de lo que tú tengas entre manos, por eso te digo que si, por ejemplo, imagínate un coordinadora ve que no solo es acoso, sino que hay ciberacoso, el ciberacoso es un delito, también tiene que enviar un informe a Fiscalía de Menores, cosa que muchas veces ni se hace. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque como lo hagas mal, pero el coordinador está preparado. El coordinador eso es lo que yo me pregunto, si los coordinadores de la Comunidad de Madrid ahora mismo tienen esa formación todos. Eso es lo que yo me pregunto, porque es que cuando yo estaba haciendo el curso, me eché a reír, poco menos, y le dije a la chica que nos estaba dando el curso, porque lo primero que nos dijo es que las entidades sociales teníamos que tener un delegado de protección al menor, y que también teníamos casi el mismo papel, prácticamente parecido al de coordinadora de bienestar, y encima nos dice que es que a nosotros, como delegados de protección en las entidades sociales, no nos podían poner esa multa, a pesar de que a lo mejor no hiciéramos... porque la Comunidad de Madrid no había legislado cuál es el
papel del delegado de protección al menor en las entidades sociales, no te Madre pierdas. mía. Entonces yo decía, entonces ¿qué hacemos Claro. aquí? Estamos haciendo un curso para delegado de protección y me estás diciendo que Que no no ha se sabe. regulado la Comunidad de Madrid cuál es nuestro papel, no tiene sentido. Pero bueno, nosotros ya la acreditación la tenemos, el curso lo tenemos hecho. Porque no se primero- sabe muy bien cuál es vuestro papel, no sabemos si pero sois los que sí, traéis las así, cañas o... no, ella sí nos ha explicado cuál es nuestro papel, porque en teoría ya lo tienen establecido, lo que pasa es que no lo han regulado, pero sí lo Ajá, tienen para vale. que en un futuro eso Se salga por revele. ahí. Entonces, ya nos lo han adelantado, digamos, de alguna manera, Vale. para que eso. Entonces, en el momento que lo legislen, a nosotros también nos puede caer esa multa que le cae al coordinador de bienestar. Vale, o sea que vuestra Pero función es como delegado yo ya de protección. estoy obrando como si eso estuviera en vigor, en el sentido de que a mí no me van a poner la multa, desde luego, porque yo seguramente lo voy a comunicar la primera, ¿vale? De hecho, ya lo he hecho en 2 ocasiones. Porque si yo tengo un niño que me está comentando, o imagínate, Yolanda esta mañana dando un taller y uno de los niños, en vez de decirle que ha sufrido acoso, también le dice que sus padres le pegan, ella tiene la obligación de contármelo a mí, que soy la delegada de protección, y yo, si es un maltrato familiar o lo que sea que esté sucediendo, o un abuso o cualquier cosa, dependiendo del carácter del asunto, pues yo tendría que o informar a Fiscalía, o dependiendo de, ya te digo, de la gravedad del hecho, pues tengo que comunicar o a uno o a otro o al otro. Vale, o sea que tu papel es Ahora mismo, es vamos, el con la mismo ley en la del, mano. del delegado. Lo que pasa es que el delegado de protección de menor es Ese en es en centros las- escolares, ¿no? No, el delegado es en las entidades sociales que trabajan con menores y el coordinador de bienestar es en los coles. Vale, Claro, vale. pero yo aquí me gustaría hacer una puntualización. Es en los coles. Yo, por ejemplo, tengo familia de profesores y me dicen, ¿por qué yo, que he aprobado el magisterio para ser profesora de matemáticas, ahora llego y me dice la directora que tengo que hacer esto? ¿Hasta qué punto me pueden obligar a mí a hacer esto? ¿Cuándo tengo que presentar todo eso? Porque claro, mi horario termina a las 5 y si yo me tengo que quedar para... Entonces, claro, ahí hay también... Sí, totalmente. Era lo que decía Era lo que yo Marijose, decía, ¿no? era lo que no yo tienen decía. tiempo. No tienen tiempo material para hacer todo Claro. eso y que es prácticamente imposible. ¿Tampoco les pueden obligar? No, a ver, es que además uno, si no tiene ni Claro. siquiera la cualificación o la preparación adecuada, se puede negar, porque es que yo no puedo ser coordinador primero porque no tengo el curso. A nosotros nos han obligado a hacer un curso de buen trato primero y luego el de delegado de protección. No puedes hacer el de delegado si no tienes no el has de hecho. buen trato. Entonces, supongo que para el coordinador será una cosa parecida. Entonces, si no tienes esa formación, como el que primero que llega por la puerta va a ser coordinador. Es que yo me lo dicen y digo, no, perdona, porque yo no sé de qué va esto y yo no Claro, tengo el curso ahí hecho. va, Eso es lo algo- primero. Es una responsabilidad Es muy una grande, ¿no? responsabilidad muy grande y prácticamente nadie la quiere. Incluso los que tienen a lo mejor el curso tampoco la quieren porque es que es un marrón. Ya. Hablando de responsabilidades, yo creo que la sociedad somos responsables, ¿no? Que todos somos un poco responsables de pues ponernos las pilas, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Como pues en mi caso, ¿no? Que ya mis hijos no van al instituto, no van al cole, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer como madre que sí que mis hijos van al cole? ¿Qué podemos hacer el resto de la sociedad? No solo los maestros o las personas, A los ver. delegados de protección, las personas que os dedicáis a ello. Yo creo que hay que, o sea, si queremos una sociedad más saludable, menos violenta, tenemos que empezar a educar en valores todos y a ser valientes y a denunciar las cosas que son injustas. O sea, tú ahora ves a una señora que se cae en la calle y estoy segura que vas y le ayudas a levantarse. Eso es educación. Ya, pero es que estamos Y- trabajando y no tenemos tiempo. Efectivamente. Eso entre comillas. Eso entre comillas. Y la madre que le dice al niño, tú si ves algo no te metas. Pues no, señora, porque es que mañana al que le dices que no se meta le puede pasar. Entonces, empecemos a cambiar el chip, porque si no vamos a tener una sociedad cada día más violenta. De hecho, no se pedían charlas de violencia de género en los institutos y lleva unos años pidiendo charlas de violencia de género. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos educando para que los chavales, en vez de ir hacia adelante, vayan hacia atrás y estén más machistas, estén más racistas y estén más de todo? Porque en el estudio que se hizo de la Complutense con la Fundación Colacao, cuando le preguntaban a los acosadores por qué acosaban,
el 95%, o sea, había varias cosas, por ejemplo, por el aspecto físico, por racismo, xenofobia, pues en la parte de racismo y xenofobia, era el 95% que contestaba que lo hacían por eso. A mí ese dato me preocupa muchísimo. Muchísimo. Pero y además de hecho, tampoco es real, o sea, quiero decir que todos los niños que son víctimas o no todos, evidentemente. Hay casos de racismo, de hecho, en la Comunidad de Madrid, hay 3 colegios condenados en la Comunidad de Madrid por acoso escolar racista. ¿Vale? A pesar de que el señor aunque dicen que no y no han tenido ni la decencia de pedir perdón a las víctimas, ¿vale? Desde la Consejería de Educación, porque es que una de las sentencias fue contra la Consejería, o sea, fue contra la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid ni siquiera pidió perdón a la víctima, cosa que me parece ya bastante, pero bueno, como ya tienen la costumbre de no pedir perdón a ninguna víctima en este país, por nada, pues entonces ya no me extraña. Entonces ya ¿qué vamos a decir? Pero es una pena. Que lo que estás diciendo, ¿no? Que influyen muchísimo los valores que transmitimos en casa y los medios de comunicación, ¿qué se podría hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer? Porque dices tú, educar en valores, ¿vale? Sí, yo tengo valores, ¿y qué hago con los que no? Es que ese es el problema, es que por eso decimos que el tema del acoso y todas las violencias que se pueden dar en la escuela, hay que ir todos a una. Padres, niños, profes. Tiene que ser todas esas 3 partes tienen que ir juntas y en la misma línea, porque es que si no esto no se soluciona. Y en la sociedad tenemos que ir todos a una. Si queremos acabar con los medios de comunicación, yo también... Es verdad, y las redes sociales, que aquí es como que vale todo, aquí vale el insulto, aquí vale tal, pero es que ya no hace falta ni irte a los medios de comunicación. Yo la última vez que estuve en el Congreso, y yo he estado reunida con gente del Partido Socialista, del Partido Popular y con todo el mundo, yo les he dicho, vosotros os habéis parado a pensar el espectáculo que dais desde el Congreso, que eso lo ven los chavales en la tele, que os estáis todo el día insultando, tirando piedras. Digo, ¿dónde tenéis la educación? Perdona que os lo diga así, porque es que la imagen que te viene a través de la tele, esa imagen se la queda a todo el mundo y al final dice, pero si están todo el día. Entonces, el todo vale se tiene que acabar. Aquí no todo vale. Aquí no vale insultar por redes, no vale amenazar, no vale hacer tuits despectivos a alguien. Eso se tiene que acabar, porque entonces lo que estamos haciendo es una sociedad bastante violenta que no queremos nadie. Yo estoy de acuerdo con María José que eso es una pirámide, pero sí que vuelvo, yo como... apasionada en la inteligencia emocional, que tiene que existir una educación en valores en casa. A mí me ha gustado mucho, ahora que empiezan con el tema de los Reyes, el anuncio de IKEA, no sé si os habéis parado a verlo. Bueno, pues es un niño que le dice, llega del colegio con el papá y la mamá está trabajando en la cocina con el portátil y le hace un guiño al padre como que se lo lleve porque tiene que terminar algo que está trabajando. Entonces le han dicho al niño que vaya preparando la carta de los Reyes. Tenía puesto un patinete o no sé qué, coge, lo tacha todo y pone, quiero una estantería de IKEA. Llegan los Reyes, hay una estantería grandísima, todo envuelto, ¡ay, es lo mío, es lo mío! La mamá haciéndole fotos, lo desmonta, saca el papel de las instrucciones donde pone que los papás tienen que ayudar a montar la estantería. Cuando la mamá lo ve, deja el móvil que estaba haciendo y se pone con el papá a montar la estantería con el niño. ¿Qué te están pidiendo? Tenemos que ir a anuncios, pero esto es una vergüenza. Si no tenemos tiempo para nuestros propios hijos, es que no tengo tiempo. ¿Pero qué me estás contando? Si hoy es el mismo tiempo que ayer, ¿será que tú no te lo sabes gestionar? Si tú no te gestionas el tiempo, para el trabajo tienes que entrar de 8 a 5, es que llegó, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Chico, 20 minutos, media hora al día, por la noche cuando se va a la cama, cuando estáis cenando. En vez de estar con los móviles, para que el niño no te hable, deja los móviles y ponte a hablar con el niño. Sí. Claro, es que aquí tiene que ser así. Yo voy a hacer un poco de abogado de pobres. Disculpa un segundo, María José. Sí. Es que me da un poco cosa que generalicemos tanto. No, ¿vale? pero no todas las familias. No, claro que no. A lo mejor te pongo un ejemplo que todos los padres van a entender. Mira, decía alguien el otro día que el bullying empieza en la casa cada uno. Y tiene razón por una razón. A veces tienes un niño de 3 años llamando tonta a su madre o tonto a su padre. Entonces,
si no paras eso en el momento, mañana no te va a llamar tonto, te va a llamar otra cosa que oiga por ahí. Claro. Entonces, o cortas eso desde el principio, o al final creas un monstruito que te va a hacer a ti luego la vida imposible y te va a dar muchos dolores de cabeza. Entonces, para entender eso, ¿sabes? No riamos las gracias de las palabrotas que dice el niño, ni de las cosas que dice el niño que no son correctas, porque entonces al final lo vamos a pagar caro. Totalmente de acuerdo contigo. Yo he sido educadora infantil 28 años y yo a las familias les decía, cuidado que este que tiene 1 año llega a los 15. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que al final terminan pues esas agresiones y tal. Total. Lo que sí, pues no me gustaría que quedara ese mensaje de la culpa es de la familia, que nos dejó vuestros hijos, que no hay culpa, no buscamos culpables, eso, ¿no? Que nos pongamos un poquito todos en ese papel de cuál es nuestra responsabilidad y hasta dónde estamos haciendo esto, ¿no? Otra de las preguntas que no quería que se me olvidara, ¿cómo podemos ser voluntarios en Amacae? Porque estábamos diciendo el trabajo que hace Amacae, cómo se hace ese trabajo a través de ese pago voluntario, esos eventos que hacéis. Pero si alguien nos está escuchando y dice, pues es que a mí me gustaría ser voluntario de Amacae. Vale, el tema de voluntariado es bastante sencillo. Normalmente nos llaman, siempre alguien a lo mejor nos ha visto o les gusta lo que hacemos porque ha visto en redes o ha visto cosas y nos llaman a veces chicos o chicas, pues eso, o universitarios o gente que está estudiando magisterio, tal. Nosotros aquí hay cabida para todos en el sentido que, que todo el que venga bien a ayudar es bien recibido. Eso sí, tiene que tener 18 años, ¿vale? Y luego pues pasa una entrevista muy sencilla. Y luego, pues, lo único que luego se firma, pues, un contrato de voluntariado, de confidencialidad, porque a veces, pues, depende de la actividad que hagas, pues, depende de lo que, pues, eso. Y es requisito indispensable, ya que trabajamos con menores, traer un certificado de no tener delitos de naturaleza sexual, porque además eso nos lo exige la Comunidad de Madrid. Y aquí la legalidad, otra cosa no cumpliremos, pero la legalidad, desde luego. Ahí está. Vale. Eso sí, si queréis ser voluntarios, luego cuando compartamos el vídeo en redes, por supuesto etiquetaremos a la asociación, pondremos toda la información. Y si yo quiero ser no voluntario de ir todos los días, pero sí que quiero aportar a Amacae, pues puedes contactar y te decimos cómo hacerte socio. Se paga la cuota una vez al año. A partir de ahora, de la de enero de 2026, que estamos a tiempo son 30 euros al año y ya está. Muy bien, muchas gracias. De todas gracias. formas, os vamos a dejar aquí unos pequeños folletos y la dirección, teléfonos, de todo, por si alguien que nos esté oyendo le interesa, que sepa que aquí en la radio os vamos a dejar toda la información posible. Genial, pues aquí en Radio Jabato tendréis la información y ya lo compartiremos también. Más preguntas del público, como decía, ¿no? Había una persona que pregunta, ¿hay prevista alguna legislación para los agresores que sea algo más contundente que la que hay ahora mismo? De momento no. Es lo que estamos pidiendo, ¿sabes? Porque en el momento que se tipifique, por ejemplo, el acoso escolar y haya un agresor que sea el acosador, pues a lo mejor ahí sí se puede hacer algo. Porque nosotros no tampoco vamos en la sanción, sino que la sanción lleva una medida reeducativa. Eso es lo que cuando yo leía esta pregunta, ¿no? Porque además tiene mucho más texto, ¿no? Es que tiene que haber una medida reeducativa. Claro, dice, la ley del menor ampara demasiadas cosas que deberían tener algún castigo más ejemplar. Yo estoy contigo, ¿no? Que yo creo que la inversión se debe hacer en la prevención, en el acompañamiento. Es que tú, si le pones a un menor, por ejemplo, de castigos, de que ha habido fiscales que lo han hecho, pues te vas a poner a barrer las calles de tu barrio 10 días o lo que sea, o 60 horas o lo que sea. Barren las calles, se ríen de todo y no pasa nada. Y luego ya, si quieren que me ponga otros 10 días otra vez a barrerme las calles, que me da igual. Pero voy a seguir siendo acosador. Efectivamente. Es que si no actuamos entonces ahí, tiene que haber una medida y un seguimiento detrás, que no se hace. Y ese es el problema. Por eso reinciden. Por eso reinciden. O sea, que sí que es esa parte, ¿no? De, pues vamos a ver ese acompañamiento que a lo mejor no, yo creo que también necesitan ese acompañamiento psicológico, porque un niño agrede a otro. Claro. Es que no me llega, ¿no? Y también preguntaba que si hay un trabajo con los acosadores y sus familias. Si hay algún trabajo que
que se haga, ¿no? A ver, con si ellos. se reconocen como acosadores, debería haber un trabajo por lo menos con los niños acosadores. Pero me temo que tampoco demasiado o muy poco, ¿sabes? En el momento que se reconocen los agresores, si la cosa es muy grave, a lo mejor los expulsan, tal, pero no hay tampoco una medida tampoco muy reeducativa detrás, ni un seguimiento detrás y de cómo reconducirlos, porque es que es lo que te decía, los profesores no tienen ni tiempo material. Entonces, Claro, es que todo al final va a la educación, porque hasta Fiscalía, las medidas que pone a veces tienen que ver con educación, pero es que no hay medios en la educación para llevarlas hacer, adelante, efectivamente. Claro, porque yo conozco un caso de un chaval que estaba en secundaria que le expulsan por acosador. ¿Y qué? Nada, o sea, viene nada. de una casa desestructurada, Sí. el niño estaba en la calle todo el día. Claro. Pues se lo estaba pasando bombas. Claro. Que menudo castigo, por no ir a clase. No. Entonces, hay que ir un poco más allá, ¿no? Sí, de ese totalmente, trabajo. totalmente. Y vale. Os voy a pedir que si nos recomendáis algún libro, alguna serie. Bueno, me impactó muchísimo el libro y la serie de Invisible. Invisible, está muy bien. Es espectacular y además creo que se ve claramente, ¿no? Ese rol de víctima y ese rol del acosador que además jalea a los demás, y cómo hay esos personajes que te decías tú, ¿no? Esos que están mirando, si esos que están mirando cambian de bando, Sí. se para. Y yo creo que esto es el mensaje potente que tenemos que mandar a la sociedad en general, a los niños, a los adolescentes. No hay que dejar de actuar, hay que ponerse en el lado del que no está haciendo daño, creo. Efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Qué otros has traído? Sí, yo he traído Yolanda? 2 libros. Uno se titula El día que rompimos el silencio. Es una historia sobre el bullying, dolor y esperanza. Este libro es de Ana Serrano, una chica de Sevilla que me pidió, como voluntaria de Amacay, contactó conmigo y me pidió que si podía colaborar con ella. Y durante todo el verano me ha ido mandando los capítulos y al final lo ha sacado y me parece genial. Qué bonito. Me ha Enséñalo, encantado. enséñalo hacia la cámara para que lo veamos. Este libro, bueno, El día que genial. rompimos el silencio. Hacia ti, pégalo a ti. Ahora se ve, fenomenal. Muy bueno el libro. El día que rompimos una historia sobre el Sí, bullying, dolor y muy esperanza. bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí. Y traigo otro que acabo de terminar hoy de leer, de Águeda López, que es, bueno, no sé si la conoceréis, es una modelo y escritora que ha sufrido acoso escolar también y se titula La niña que siempre miraba el sol. Me ha parecido un libro Dáselo precioso también. Ay, José, ahí se ve. Por libros hay Sí, muchos, sí. pero estos 2 yo creo que no los conocemos y que, bueno, la verdad es que a mí me han gustado. O Qué sea, que bien. son bastante Muchas bonitos. Muchas gracias por la Muchas veces recomendación. nos mandan editoriales y escritoras, nos mandan libros para que los leamos y les demos la opinión. Si Ah. nos gustan, además, los recomendamos. Claro. Qué bueno, Mm. Sí, qué maravilla. sí. ¿Y alguna peli o serie, aparte de esta Invisible, que es tan potente? Ay, ahora Pero mismo me has no. pillado un poco, Bueno, un poco no pasa nada, descolocada, no pasa pero nada, sí, ya está. hay cosas muy Algo- buenas. algo Incluso que- hay vídeos en YouTube bastante buenos que Sí. si eso te lo pasaré otro día y te lo digo. Vale. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que se nos haya ido quedando en el tintero, que digáis, no nos podemos ir sin contar esto o sin decir esto que... Bueno, a ver, yo digo que el acoso escolar tiene solución. Eso es lo primero. Eso es un mensaje de esperanza. Y de las víctimas que sufren bullying, decir que también se puede salir de esa situación. Que cuesta, pero se sale. Porque si mi hijo y muchos de los que han pasado por la asociación han pasado y lo han salido. superado, y a día de hoy pues hay gente que ha estudiado carreras, que tienen ahora mismo un buen trabajo, entonces mi mensaje es que de esto se sale. Y que siempre le digo a las víctimas, no os preocupéis, que vosotros vais a salir y vais a triunfar. Así que no os preocupéis, que de esto se sale. A lo mejor de otra cosa no, pero de esto sí. Y entonces doy fe porque lo he visto mucho. Han sido muchos niños que han pasado en estos 12 años por delante de mí. O sea, hay más de... Ya se acercan a los 1.500 niños que han pasado en estos 12 años por mí. Y la verdad... hay una parte, te escucho, y hay una parte que digo, wow, ay José, 1.500 niños que has sacado adelante. Hay otra parte de mí
que digo, 1.500 niños. Que parecen una barbaridad. Una barbaridad, porque entiendo que Y esos no son es- los que han llegado a ti, que eso es el pico no, del no, iceberg. eso es Una puntita de lo que hay. Por eso ¿vale? que digo, 1.500 que han Porque- llegado a la asociación. Porque ¿Cuántos hay que no...? si vieras la cantidad de protocolos que se han abierto el año pasado, entre protocolos de acoso, de conducta suicida, bueno, me dieron a mí las cifras y yo casi me caigo de la silla. Y yo Qué horror. diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que 7.000 protocolos de tal y 4.000 de no sé cuántos? Pero ¿esto qué es? O sea, y no tienen bastante, por Dios, para tomárselo esto en serio. Y tomar medidas. Es que mira, en el año 2019 yo tuve una reunión en el 19 fue la última reunión con la Alta Inspección Educativa. Y yo ya me cabré ese día y dije, bueno, ¿cuántos niños van a querer muertos encima de la mesa para empezar a hacer algo? Que se nos están suicidando niños. Yo ya lo dije de aquella. O sea, ya Es lo que, estaba diciendo, sí. ya lo empecé a decir en 2015 cuando los dos suicidios más mediáticos en Madrid. Pero ya he ido diciéndolo porque nosotros veíamos, nos salen en la tele, pero nosotros ya Sabes que veíamos existen, y nosotros claro. íbamos diciéndole a la inspección que, oiga, ¿qué está pasando esto? Bueno, pues justo en 2021, me parece que fue, 2022, sale, cuando estaba Enrique Osorio, el presidente del Parlamento de la Comunidad de Madrid, era consejero de Educación, de repente sale y dijeron, es que hemos detectado 300 niños con problemas tal de salud mental y tal. Y dije, que la cifra es 300 para empezar a hacer algo. Claro, a mí ya me lo puso en bandeja y le dije, oiga, ya llegan ustedes tarde. Porque además yo el año pasado cuando fui a la asamblea dije, es que ustedes hicieron unos protocolos para la conducta suicida que ya llegaban tarde porque el primer año, solo el primer año, ya había una media de 14 protocolos abiertos por centro. 14 por centro. 14, en algunos institutos había 14 y en algunos hasta llegaron a 20 de conducta suicida. Digo, y que se convirtieron, en vez de en protocolos de prevención de conducta suicida, en protocolos de intervención inmediata. Ya llegaron tarde, siempre llegan tarde, y se lo estás diciendo, llevas diciéndoselo desde el 2015. Y claro, Entonces, es lo mismo que lo de los 1.500, ese 620 protocolos. ¿Cuántos otros niños están sufriendo? Que no han abierto protocolo, que no se sabe, que no... Y negando. Wow. Yo, cuando dijo el señor consejero Osorio que había bajado un 60% el acoso escolar, ya le dije, ya, claro, negando los acosos sistemáticamente diciendo que son conflictos. Claro, así no Así evalúan. baja, así Entonces, baja. yo misma se lo dije, es que lo contesté por redes, porque otro que tampoco me ha recibido. Mira, el único señor que fue un señor, y lo digo y lo diré, fue el señor Van Grieken, que fue consejero de Educación en su momento y no nos recibió una vez, nos recibió dos. Y cuando se marchó, de eso también tengo que decirlo porque es la verdad, nos mandó una carta de despedida diciendo que agradecía nuestra labor y que siguiéramos colaborando con la Consejería de Educación, ¿vale? Y yo diciendo, madre mía, eso que yo fui dando un poquito de, ¿sabes?, a saco. Pues el señor por lo menos fue un señor. Pero ese señor fue el de los pocos que se empezó a preocupar por la convivencia en los centros. Yo creo que de los que han pasado, el único. Ya no, O sea, ya no ha habido más. vamos, que no pensé yo que lo iba a echar de menos. O sea, creo que lo voy a echar de menos al final. Vamos, porque he Este visto tipo de otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para ir totalmente. terminando y cerrando, Yolanda, Totalmente. ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan, especialmente a los jóvenes, a los niños? Yo el folleto que vamos a dejar aquí lo tenemos muy claro. No al acoso escolar, a Macae, no te calles. Lo que me gustaría es que todo el mundo supiese que existimos, que hay una asociación que está para y por ellos, o sea, trabajando con ellos, haciéndoles un seguimiento, que no les escuchamos y los dejamos, no los apoyamos, igual que a los padres, a los niños, que sepan que estamos ahí, que Amacae está en Vicálvaro, que es muy fácil llegar y que cualquier cosa estamos abiertos para ellos. Eso es muy importante y se nos está olvidando. Amacae físicamente está en Vicálvaro. Sí, está en Vicálvaro. Dejaremos aquí, o bueno, que ahora la Estamos presidenta en el diga Centro Cultural de Valdebernardo, la dirección. concretamente. Centro Cultural de Valdebernardo. Sí, que es el distrito de Vicálvaro, claro. Que es el metro. Claro. El metro. Pero Metro es Valdebernardo. Metro Valdebernardo, vale, sí. Vale. O sea, está en la misma boca de metro. De hecho, en internet nos encuentra, Sí. si nos buscan. O sea, no hay ningún Pone problema. Amacae. Sí, sí. Está en la O sea, lo página del importante es eso, ayuntamiento. que Vale. estamos ahí para ayudar. Que no tengan ningún miedo, no sé, algo, a llamarnos, que es que Marijose está abierta, vamos, no digo 24, estaba a ponerla en un altar, porque
siempre atiende a todo el mundo con la mayor amabilidad, conocimiento, por supuesto. Todo lo que ha hablado está escrito y superescrito, o sea, habla con conocimiento de causa totalmente. Entonces, pues que sepan que estamos ahí, nada más. Gracias. Gracias Y María a José, vosotros. ¿qué mensaje quiere dejar? Bueno, yo sobre todo que lo que he dicho antes, que esto se sale, que los niños que sufren bullying en la Comunidad de Madrid nos tienen aquí para lo que necesiten, que no están solos. Eso sobre todo lo agradecen mucho los padres, porque los padres vienen muy descentrados en el qué hacemos, qué no hacemos, que hemos hecho esto y que no nos atienden y que no nos dan solución. Bueno, pues nosotros, como ya sabemos las trabas que se van a encontrar, le vamos diciendo cómo saltar las trabas que se van encontrando. Abriendo un poquito camino. Sí, qué bien. sí. Muchísimas gracias. Julián, ¿quieres comentarnos algo? ¿Quieres aportar algo a este Bueno, potente pues, programa que tenemos hoy? Podríamos estar otra hora y pico con lo que tengo apuntado, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, comentar cositas que yo me he ido apuntando aquí, ¿no? Como, por ejemplo, de la ley del menor, cómo puede afectar. Sabemos esa... a ver si me sale bien la palabra, inimputabilidad de los chavales que tienen menos de 14 años, ¿no? Sí, Esa puede ser una problemática que además los chavales de 14 años saben que son inimputables, que son menores, lo saben, Sí. y además lo hacen aposta, y te Sabiendo puedes que, encontrar alguno claro, por la calle diciendo, si no me va a pasar no me nada. va a hacer nada. O sea, Entonces es algo que me resulta muy curioso. Coordinador de bienestar, como yo creo que es la primera vez que oigo ese término, y mira que hacemos cosas con institutos y con colegios, es la primera vez que Yo oigo tampoco lo ese conocía. término, y me lo apunto porque cuando vayamos haciendo cositas por los institutos y por los colegios, pues preguntaré, oye, ¿tenéis coordinador de bienestar? Muy bien. ¿Vale? Me parece muy bien. Tenemos mucha te pueden echar, pero Bueno, Julián, tiene tablas. Bueno. Julián, ya. No le van a echar, ¿no? No creo que me echen. Tenemos muy buena relación con algunas AMPAs, además de Coslada de San Fernando y demás. pues y- aprovecho esta oportunidad para que estamos a su disposición por si quieren que vayamos. Pues aprovecha esta oportunidad, tanto de Jabato y bueno, con Hombre, Ana lo con habréis Ana, hablado, sí, el no, decir que también es una muy buena herramienta la radio en los institutos y en los colegios, porque los chavales y chavalas sueltan cosas en los Ahí micrófonos está. muy curiosas, Sí. que muchas veces parece que no, pero bueno, como, Sí, sí. como medio de comunicación o de terapia o lo que sea, nos ponemos a vuestro servicio. Ana, vamos, se pone allí a los mandos, yo allí con los cables y montamos la de luego me llama la atención, ¿no? Como hay colegios e incluso padres que pues que ocultan el bullying, y eso al final lo que hace es lo que habéis dicho, ¿no? Que eso perjudica tanto al que realiza el bullying, que puede derivar en otras cosas muy gordas, como a los que lo sufren, ¿no? Decíamos el tema de suicidios, ¿no? Creo que había, no sé si era en el 23 o ya es el 24 los datos, que eran 14 suicidios diarios, y muchos de ellos eran de niños, ¿verdad? Es Sí, algo... es que hemos pasado de 300 a 700. Es En menores. una brutalidad, ¿no? Como pues eso, el acoso escolar no es delito, tampoco lo entiendo. Ese llamamiento al profesorado, tanto a la Consejería de Educación para que haga esa formación, y a los profesores que sean conscientes y que pongan también un poquito de su parte, ¿verdad?, en fijarse en ese niño que se queda a un lado, o ese niño que tiene un mal comportamiento y se siente al final de la clase y no tiene amigos. Sí. Que esos detalles que al final los profesores lo saben y lo ven, y yo creo que se olvida muchas veces por no llevarse el problema a casa o por no pelearse con los padres, que muchas veces son verdaderos leones, ¿no? Y cómo poner que, pues hoy una defensa hacia la educación pública, porque aunque sea solo por ser pública, no les queda más narices de tenerlo que hacer bien, ¿no? Y como la concertada y privada no falla en estas cosas. Y una opinión personal, que además he compartido con algunas compañeras de otros programas y de otras asociaciones, el que yo estaría bastante más tranquilo llevando a mi hijo o a mi sobrino o a mi sobrina a un colegio donde sé que tienen un protocolo y que lo han puesto en marcha cuando ha sido necesario, a un colegio donde todos son santos, puros y magnánimos, porque ahí hay algo muy raro. Y funciona muy bien. Todo. Porque hay mucha pasta. por medio. Ahí me quedo.
Yo último Muchas apunte, gracias, Julián. Sí. A los dos, tanto a Ana como a Julián. Gracias por concedernos esta tarde, por vuestro tiempo y por dar voz a todo esto que es tan necesario. Muchas gracias. No, yo también quiero daros las gracias por la invitación y por darnos voz. Sí. Gracias a vosotras por traernos vuestra profesionalidad a un tema tan duro y que nos sigue sorprendiendo que haya tantísimas cifras, que detrás de esas cifras hay pequeñines, hay personitas, hay familias que no se están enterando, o cuando se enteran pues es un sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues me voy con la esperanza del mensaje que ha dicho María José, de esto se sale, con la ilusión de que haya personas como vosotras que estén trabajando duro y si hay que plantarle cara o hay que mandarle un mensajito a cualquier político, se le manda, y para poder caminar hacia esta sociedad menos violenta y donde ningún niño, ninguna niña tenga que sufrir por ir al cole o estar en el parque o con sus amiguitos o que le lleguen esos mensajes aterradores por el móvil. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un programa brutal. A vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, pues a todos los que nos estáis escuchando, las que nos estáis viendo, pues lo dicho, pondremos la dirección de Amacay, acordaros, Amacay. Y hasta el próximo programa. He aprendido a vivir, a pisar suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos. Le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado. El cielo sé que es real y es que